¿Alguna vez han ustedes escuchado que el fundamento de la fe cristiana es que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que hemos llamado la Trinidad? Pues déjeme decirle que la creación, el evento de la creación, es uno de los eventos que da evidencia de esta presencia, no de tres dioses, de un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y déjenme leer para ustedes, hoy nos toca leer Génesis 1 del 14 al 23, y leo solamente una parte y dice así el versículo 14. Entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las estaciones. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De ese modo se completó el cuarto día. Decíamos ayer, la creación como tal, bueno, se narra en el libro de Génesis. Y decíamos, el libro de Génesis no es una explicación científica o antropológica de cómo se constituyó el universo, cómo creó Dios el universo. Simplemente el libro de Génesis nos narra que Dios es el creador y Dios es el dueño de todo este universo en el que hoy vivimos. Pero vamos principalmente a esto que les decía en un principio, un fundamento de la fe cristiana es el creer en la Trinidad. Y es que en la primera línea que leíamos ayer en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si tomamos esta frase del hebreo, diría, en el principio creó dioses los cielos y la tierra, porque viene de la palabra Dios, que viene de Elohim. Elohim significa dioses. Y uno se pregunta, bueno, es que no dice crearon los dioses, dice creó dioses. Y es que desde el principio, desde el Génesis, se da evidencia de la manifestación de nuestro Dios en tres personas. Primero vamos con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 1, que déjeme decirle, una forma como las verdades fundamentales de la Escritura llegan a constituirse como tales es cuando tienen el respaldo a través de diferentes pasajes en la Escritura. Si solamente se menciona una vez, bueno, se le da cierta importancia, pero cuando algo aparece a través de toda la Biblia se constituye en un principio de nuestra fe. Ese es el caso de la persona del Señor Jesucristo y lo que vamos a ver ahorita. Porque Juan capítulo 1, versículo 1 dice de él, en el principio existía el verbo es el Señor Jesucristo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan capítulo 1, el evangelista está hablando del Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el mismo capítulo, más abajo, en los versículos 13 y 14, dice que el verbo fue hecho carne y entonces pudimos ver la gloria del unigénito Hijo de Dios. Es decir, Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. Pero dice en el versículo 1 que el verbo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y es que cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo, no estamos hablando de alguien que es similar a Dios. Estamos hablando de alguien que pertenece a la deidad, pertenece a Dios. Y cuando está hablando de la persona del Señor Jesucristo, está hablando como alguien que es parte de la misma divinidad. Y déjeme decirle algo, en estos tiempos hay grupos religiosos que andan predicando por todos lados y ellos, aunque hablan de Dios y aunque hablan de Jesús, no logran creer que Jesucristo sea Dios hecho hombre, que Cristo sea parte de la Trinidad. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Y déjeme decirle algo, los judíos no creyeron esto. Por eso los judíos crucificaron a Jesús, porque decía, es que Él es un blasfemo porque se hace llamar el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Y hoy día hay grupos todavía que aun cuando hablan de Dios y hablan de Jesús, no creen que Jesucristo sea Dios mismo. Queridos amigos, si dice Juan 1.1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, queda muy claro. Solamente déjenme decirle algo más. Hablando del Espíritu Santo, en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice adelante, y en el Espíritu de Dios está la vida.
Y entendemos que el Espíritu tiene esa facultad de dar la vida y de quitar la vida. Y hoy día personas hablan del Espíritu Santo, le llaman la fuerza activa de Dios, pero no es Dios mismo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona con una voluntad y una función propia. Por ejemplo, cuando Jesús habla de él ahí en Juan 16:33, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad y Él os hará saber todo lo que habrá de venir. Solamente estoy tomando uno que otro texto para poderle dar la idea de lo que le quiero explicar. Todo esto, hay muchísimas citas bíblicas que podemos revisar para poder comprender que el Señor Jesucristo es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo, y esto lo podemos ver porque en la primera frase, cuando dice y creó Dios, y creó dioses, los cielos y la tierra, se está refiriendo a la Trinidad. De tal manera, lo veremos el día de mañana, que allá en el capítulo 1, versículo 26, dice la Escritura: y dijo Dios, hagamos al hombre. Y uno dice, ¿cómo hagamos al hombre? Pues si no había otras personas ahí. Y es que el diálogo en medio de la Trinidad se dio la oportunidad de crear al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Queridos amigos, esto son las verdades fundamentales de la fe cristiana. Por eso nosotros creemos en un Dios que se ha manifestado de diferentes maneras. El Padre planeando la creación, planeando la redención. El Hijo siendo quien realiza la creación, quien crea todo lo que existe y quien ejecuta la redención. Y el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en su universo, dando vida, generando vida, dando el soplo de Dios para generar la vida en ese mundo creado. Queridos amigos, la creación misma habla de un Dios trino. Y déjeme decirle algo, y es importante que yo le mencione, hay corrientes distintas a la creación. Por ejemplo, tenemos el panteísmo. El panteísmo cree que sí, aunque Dios creó lo que existe, pero Dios forma parte del mundo creado. Y entonces ve a los animales, ve a las plantas y dices que Dios está en los animales, Dios está en las plantas. Pero nosotros, conforme a la doctrina de la Biblia, Dios creó todo, pero Dios es distinto a la creación. Una cosa es el mundo creado y otra cosa es la persona de Dios. Dios creó lo que existe y la creación depende de Él, pero Dios no está presente en la creación. Y la otra es cuando de manera común llegamos a decir madre naturaleza o la madre tierra. Esta es una total aberración. Esta forma parte de la cultura y de la religión grecorromana, en donde ellos personificaban a la naturaleza como parte de la divinidad y le atribuían ciertos poderes o ciertos privilegios por encima de la naturaleza humana. Y entonces se llega a hablar de la madre tierra. Adoremos a la madre tierra, demos gracias a la tierra madre. Esto es una total equivocación, porque está haciendo de lado a Dios, está ignorando a Dios como el creador de nuestro mundo, de nuestro universo. Queridos amigos, ¿cuál es la importancia de que estemos leyendo Génesis? Bueno, imagínese usted que de principio, y yo se lo estoy dando en unos breves minutos, de principio estamos comprendiendo que este mundo fue creado por Dios y que ese Dios se revela en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que desde la primera porción del Génesis ya se está hablando de esas tres personas que forman la Trinidad, que son el Dios en el que creemos, y que toda la Biblia se van a estar mostrando. De tal forma que cierro con esto, allá en 2 de Corintios, cuando Pablo termina su carta, ese pasaje no lo leí ahora que terminamos Corintios, pero la última frase que Pablo habla, y él da la bendición a las personas de la iglesia de Corintio y les dice que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Lo que inicia en el Génesis se va a mostrar a través de toda la Biblia, y vea, Pablo es uno de los que lo refiere así. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. ¡Qué hermoso! Porque esto significa, querido amigo, que si usted cree en este Dios que creó el universo, y usted cree que Dios es su dueño, y usted puede reconocerle para darle gracias y para buscar un tiempo de adorarle y de alabarle, usted está siendo bendecido por un Padre que planeó
este mundo, por un Hijo que creó todo lo que existe y por el Espíritu Santo que genera la vida, que nos da la vida para poder estar en este universo. Así es que, ¿qué le parece si oramos a nuestro Dios Trino, le alabamos, le damos gracias por estas enormes verdades? Padre Celestial, te damos gracias porque a través de la Biblia podemos conocerte y podemos ver desde el principio, desde el Génesis, cómo estaba presente el Hijo, cómo estaba presente el Espíritu Santo, y entre los tres fue la obra de creación, y entre los tres formaron todo lo que existe y lo crearon con un propósito, con un sentido. Permite que en los próximos días, Señor, conforme avancemos la lectura de Génesis, podamos comprender cuál fue tu propósito para nosotros. Por hoy, Señor, te ruego que estas verdades se queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que principalmente podamos reconocer que tú eres el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha dado la vida, que eres nuestro dueño y por lo tanto tienes todo poder y autoridad para gobernarnos, para decirnos qué hacer y qué no hacer, para mostrarnos cuál es tu propósito para nuestra vida. Te ruego, Padre Celestial, da tu bendición a las personas que miran este video, aquellos que por primera vez lo están escuchando y les cuesta trabajo poder comprenderlo. Permite, Señor, que conforme pasan los días, ellos puedan asimilarlo de una mejor forma. Pero por hoy, Señor, danos de tu gracia en este día, danos las fuerzas que necesitamos para trabajar, danos la sabiduría para tomar decisiones que correspondan conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues no se distraigan, sigamos con nuestra lectura de Génesis. Nos vemos el día de mañana.